convertirá en la solución que conecta a todo Web3 e invita a los devs a poder desarrollar soluciones que incluyan comunicación dentro de ellas. Hola de nuevo, Nación Bangles. Aquí otra vez yo, su amiga Karen, en esta segunda edición de nuestra mesa legal. Les comento que la primera edición, pues la verdad, tuvo un muy buen éxito. Nuestros expertos nos platicaron un montón de cosas, aprendimos un montón de cosas, recibimos comentarios súper positivos de la comunidad, por lo cual estamos súper felices y súper agradecidos. Y uno de los comentarios que recibimos de parte de Gibran. Gibran forma parte de la comunidad de Nación Bangles y cuando él supo que estábamos ahí haciendo algunas cosillas en el área legal y vio el primer episodio, dijo, oigan, pues yo quiero participar. Así que por eso, pues nos tomamos la pequeña libertad de invitarlo para que nos platique un poquito sobre todas las cosas en las cuales él ha trabajado o tiene expertise y la verdad que según nos las estuvo platicando en el canal de Nación Bangles de Telegram, que si no se han unido, únanse. La verdad es que nos comentó cosas súper interesantes, razón por la cual lo invitamos para que el día de hoy pues esté platicando con nosotros. Por lo que, pues Gibran, es que todo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues te cedo la palabra para que nos platiques un poco de ti. Pues muchas gracias por la invitación. Yo sí estaba como bien comentas, vi que querían hacer algo en torno a este tema y últimamente como que estoy metido mucho en este tema. De entrada, no porque sea abogado o algo por el estilo, yo soy economista y entré en Web3 primero por este tema de especulación con criptomonedas y demás. No fue mal en este tema, pero después me fue llamando más la atención de toda esta parte de la colaboración y demás. Eh, Dentro de los proyectos en los que estoy, que están encaminados a esto, estoy con un proyecto que se llama Nauta Network. En ese nada más que como PR, estamos buscando formas de educar dentro de la Web3 y apoyar a la comunidad que existe en la creación y estructura de sus proyectos. Y a la par, en este momento estoy en una institución reguladora, por así decirlo. Eh, no voy a decir nombres exactamente, pero les voy a hablar desde esta parte institucional y nada de lo que yo hable en este momento, pues va a ser algo que no se encuentra ya en publicaciones o de organismos internacionales. Les voy a hablar desde esta pues parte institucional, refiriéndome a lo que son bancos centrales y autoridades competentes respecto a la regulación. Perfecto. Sí, como siempre he dicho, aquí no doxeamos a nadie, aunque yo lo haya hecho accidentalmente en otras ocasiones, pero esa vez no lo voy a hacer, así que no vamos a doxear a nadie, no se preocupen. Y para esta plática, pues estuvimos platicando un poquito Gibran y yo sobre pues, qué temas podríamos abordar o qué temas le gustaría a Gibran compartir con nosotros. Y bueno, le iré haciendo algunas preguntas, esta va a ser la dinámica del día de hoy, y él nos irá platicando al respecto. Para empezar, Gibran, platícanos un poquito sobre las regulaciones actuales en materia de criptoactivos en Latinoamérica. Tu micrófono, ahora sí. Sí, Yay. justamente. Decía que antes de comenzar a decir más o menos qué es lo que conozco, me gustaría así como poner, para hablar en términos generales, dentro de lo que son los marcos regulatorios, te vas a encontrar siempre con diferentes términos y cómo lo manejan diferentes instituciones. Entonces, para evitarnos como este relajo que hay, lo voy a hablar en términos de activos virtuales o virtual assets, que son encriptados o almacenados en blockchain, y ya con eso vamos a hacer como hablar de todo el espectro A. Este, Tomando en cuenta la clasificación más general, ya que pues no hay una de forma universal entre los diferentes actores reguladores y pues esto es de acuerdo a la forma en que se emiten las criptos, la tecnología subyacente que hay detrás de ellas y el servicio que van a proveer. Entonces, ya hablando más como de lo que hay en LATAM, por así decirlo, tenemos como pues, ¿cómo decirlo? Hay un rango muy amplio en las medidas que se están tomando. Tenemos, por ejemplo, el caso ¿cómo se llama? De El Salvador, donde pues hay una adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. En México, por ejemplo, tenemos un caso que está como a medias, en la que hay una ley fintech
pero esta ley fintech no aborda como tal o no fue pensada en un inicio para abordar el tema de los criptoactivos. De hecho, esto fue literalmente pensado para abordar el tema de los servicios financieros que se ofrecen a través de plataformas financieras, pero no en plataformas de blockchain, ¿no? O sea, no estaban justamente pensados para eso. Y tenemos también el otro extremo del caso en el que, por ejemplo, Bolivia, donde pues se prohíben los criptoactivos, ¿no? Y creo que eso fue desde 2014, 2015 que estaban prohibiendo los criptoactivos y se han mantenido en esta visión. Dentro de toda esta diversidad de enfoques podemos encontrar pues, regulaciones parciales o indirectas, algunas que se encuentran en proceso o se encuentran como en debate, ¿no? Porque, por ejemplo, entran, como en el caso de Perú, sus entidades estatales como que están un poco reacias a aceptar ciertas regulaciones. Y también tenemos casos donde encontramos regulaciones activas, como en el caso de Brasil, que pues ya regulan las criptomonedas y también hay otros proyectos de ley y demás. Y, por ejemplo, también nos podemos encontrar vacíos legales o ambigüedades. No sé, ahí como tú veas ese tema de vacíos legales, tú como abogada, yo lo veo como economista en este caso, y lo vemos como ciertas oportunidades para la gente que quiera comenzar a traer proyectos, ¿no? Porque estos vacíos o estos grises que se encuentran dentro de la regulación, primero que nada, sí es como un dolor el estar buscando cómo puedo hacer las cosas que sea de forma legal, pero también puedes aprovechar que hay una gran brecha entre el momento en que se está innovando y cuando empiezan a regular, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que todo esto surge en 2009 más o menos y se empieza a ver bien en forma la regulación o empiezan a voltear todos estos entes regulatorios hasta como por 2017, 2014, es como la primera vez que voltean a ver, pero ya se empieza a ver de forma más fuerte en 2017, 2018. Totalmente. De hecho, fíjate que eso me recuerda a algo que escuché hace algunas semanas. Yo soy mucho de escuchar YouTube o Twitter Spaces o podcast mientras estoy en el gimnasio. Entonces me acuerdo que pues, estaba haciendo ejercicio y oí que alguien dijo, no entiendo, voy a tratar de parafrasear, según recuerdo, no entiendo por qué los abogados quieren regulación si no habiendo regulación, o sea, dan a entender que como hay esas áreas grises, pues tienes un margen de maniobra muy amplio, porque no hay una regulación que te acote. Y me pareció interesante ese punto de vista, pero también escuché a otros economistas. En lo personal, ligado el comentario, yo soy abogada, pero a mí me encanta, me gusta más, me gusta más el estudio de las criptomonedas desde el punto de vista económico, político, social, inclusive filosófico. El derecho, yo creo que por todos los ámbitos que toca, pues tiene que meter su cuchara para el tema de la regulación. Y comentan algunos economistas, y yo creo que tienen razón, que aunque haya quienes digan, no, la regulación, porque si esto es descentralizado, lo que puedas pensar, la regulación va a permitir la adopción, porque si está regulado, más personas van a sentir confianza de poder tomar su capital e invertirlo en criptoactivos. De hecho, escribí sobre eso esta semana en un Writers Cohort de Bangles Dar en que participé, que precisamente concluyó el día de hoy. Hoy estamos grabando miércoles. Y yo decía, bueno, sí es cierto, tenemos margen de acción, pero pues, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos margen de acción o queremos adopción? Bueno, tampoco es que necesariamente estén contrapuestas estos dos escenarios, pero yo considero que si se regulara, pues obviamente eso abriría la puerta a capital institucional, por ejemplo. Otro ejemplo, en Estados Unidos todo el mundo está a la expectativa de la aprobación del primer ETF, porque saben que si se aprueba un ETF va a ser ya un instrumento regulado y ya habiendo un instrumento regulado, todos esos fondos de inversión que por temas regulatorios o de lineamientos o no sé, no pueden invertir en Bitcoin, no pueden entrar a Binance, no sé, invertir en Bitcoin, lo van a poder hacer a través de un ETF. Y eso va a traer capital al mercado y pues lo que todo mundo busca o pretende o quiere, desea,
que el mercado se haga más grande. Entonces, yo creo que sí es importante que no es así como que, ¿regulación para qué? Pues creo que es muy, muy inocente pensar así, pero también es cierto, como tú lo decías, que la regulación está, lo comentábamos en la anterior sala legal, no sé si lo escuchaste, que la regulación está por 1000 lados. En unos lados está permitido, en otros lugares está prohibido, en otros lugares ni existe, en otros lugares se crea regulación para ello, en otros lugares moneda de curso legal, en otro lugar se trata de acoplar la regulación a lo que ya existe. O sea, tira una piedra y va a caer una regulación distinta, una prohibición distinta o en una omisión por parte del Estado. Entonces, estamos en una situación de que un activo que no, que no tiene fronteras o un instrumento de inversión que no tiene fronteras, en la práctica las fronteras diferencian o determinan cómo se va a regular. Agarra Bitcoin en El Salvador, pues es moneda de curso legal. Aquí en México no es moneda de curso legal. En Estados Unidos, de hecho, estuve de viaje en Estados Unidos, quise abrir Binance y no pude abrir Binance. Me decía que abra cuenta en Binance US o no sé, o sea, es totalmente dispar en todo el mundo. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las regulaciones propuestas por organismos internacionales? Ok, ahí, bueno, antes de entrar en ese tema, me gustaría que retomar un poco lo que estabas comentando respecto de la adopción. Y es un tema que vamos a tocar justamente más adelante, que es este término de seguridad jurídica, ¿no? Ayer estaba en Espacio Cripto, me parece, y hubo un chico que mencionó una frase que me gustó mucho y dice, ¿cómo esperamos adopción masiva sin que haya una aceptación masiva? Y para que exista esta aceptación masiva, justamente, mucha gente espera que haya formas de regular bueno, que haya un respaldo para sus activos, ¿no? Hay mucha gente que sí, yo por ejemplo, cuando me llega a tocar o como economista que de repente le digo a mis amigos en qué invertir o qué no hacer y demás, me dicen, y está regulado y alguien, o sea, ¿quién va a proteger mi dinero, no? O sea, ¿en serio quién va a hacer eso? Y por ejemplo, este caso de ETF también me tocó investigarlo a fondo últimamente en este lugar en el que estoy y hablábamos mucho de la forma en que lo hizo BlackRock, porque ellos no dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero emitir un ETF. Más bien ellos están sacando un fideicomiso para tratar el ETF. Entonces, es un tratamiento legal y fiscal distinto y es la forma en la que ellos encontraron como ese, no vacío, pero sí la forma de meterlo ante la SEC y que otros que estaban buscando igual encontrar un ETF replicaron cómo lo estaban haciendo ellos, la forma bajo la que le metieron e incluso ya también empezaron a hacer acuerdos. Por ejemplo, ellos hicieron un acuerdo que es muy común en finanzas tradicionales, en trustee, que es poner un guardián de los activos, ¿no? O sea, yo BlackRock no me voy a encargar de manejar el dinero tuyo, ni del fideicomiso, ni demás. Va a haber un guardián, aparte, que me parece que es Coinbase, que me parece que es Coinbase. Entonces, le están dando a la SEC justamente lo que quieren, regular a partir de marcos tradicionales, ¿no? Nada más era acotar un poquito ese tema porque ahí también me gusta mucho eso. Regulaciones propuestas por otros organismos. Aquí hay muchos organismos, ¿no? Por ejemplo, está el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco de Pagos Internacionales, que es el BIS, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por mencionar pues los organismos internacionales. Pero dentro de estos organismos internacionales nos vamos a encontrar con cuerpos estándar de ajuste o standard setting bodies, que son los que más están como indicando cuáles son estas regulaciones o prácticas que van a tener que seguir los países. En este caso encontramos al CPMI, a la Organización Internacional de Comisión de Valores, que en inglés me parece que es IOSCO, y la GAFI, ¿no? Que es la Financial Action Task Force, y ellos están más que nada encaminados al tema de regulación en contra del lavado de dinero y para hablar de la regulación que quieren poner, tenemos que entender cuáles son estos motivos que tienen detrás, ¿no? Los motivos que te mencionan más en general, cuando te pones a leer los papers, cada uno tiene ciertos motivos por los que quieren comenzar a regular y nos encontramos primero que
que de lo que más buscan es la protección, obviamente, al consumidor o inversor, estabilidad financiera, que esto va a tener como un punto después en eso que te voy a comentar, y buscan proteger la integridad del mercado y ofrecer seguridad jurídica, que es lo que comentábamos. Si no existe seguridad jurídica, los inversores o consumidores no verían un incentivo en acercarse a este tipo de activos, ¿no? Aquí hay algo ya más, como a lo mejor de lo que nos puede gustar a ambos, a ti como abogada y a mí como economista, esta parte más, no tanto política, pero sí como de preguntarse, aparte de estos motivos que te exponen, cuáles son esos motivos verdaderos que hay detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que lees mucho en estos papers, y que no lo dicen de forma explícita, pero es que buscan mantener el papel de los bancos centrales. Y tanto es así que nos encontramos con casos en los que quieren aplicar esto de las CBDCs, ¿no? Y esto tiene toda la polémica detrás de que existe cero privacidad en este caso. O también nos encontramos que tienen como esta aversión al aumento de la tokenización de los activos tradicionales y buscan evitar o sea, más interconectividad entre lo que es Tractic con DeFi y los mercados de criptoactivos. Entonces, ya teniendo como estos motivos detrás y cuáles son estos organismos, lo que buscan, bueno, sus medidas en general son como la concesión de licencias o bien, al otro extremo, la negación de estas mismas con el consecuente manejo de las actividades, ¿no? Por ejemplo, en China, eh, el, el, el People's Bank of China se llama, PBOC, así se resume. Cualquier actividad con criptoactivos no es ilegal. Y eso está muy curioso, ¿no? Porque yo me imaginaría que en China se había adoptado algo más por el estilo, por ese tema de tecnológico que van a la cabeza, ¿no? Otra cosa que buscan es aislar estos virtual assets del sistema financiero tradicional o buscan regular las actividades con criptoactivos de forma similar a como se hacía con las finanzas tradicionales, a través de mecanismos de solvencia y liquidez, como los seguros o los guardianes de activos, como te comentaba. Buscan obviamente que haya manejo de riesgos, que haya términos para la gobernanza que existen dentro, ahí se van más que nada con las DAOs, y también buscan que haya cierta pues, licencia operativa, que es asegurarse de que haya una continuidad de operaciones, incluso en momentos de alta volatilidad o estos bull run, ¿no? Y también buscan, pues, obviamente que haya reportes y demás de las actividades que se llevan a cabo. Buscan también que haya cooperación y coordinación entre jurisdicciones, y esto es uno de los retos más grandes porque, justo como dices, ¿no? Te encuentras con un abanico muy grande dentro del LATAM y también en el mundo, porque cada uno está buscando hacer cada quien su parte, ¿no? O sea, cada quien busca hacer lo mejor que puede, pero todos van para direcciones distintas. Y pues eso siempre, no sé, lo relaciono mucho con empresas emergentes o startups. Digamos que estamos hablando de que el mundo es una empresa y cada departamento tiene un jefe y ese jefe se está encargando de dirigirlo. Pero si cada uno de ellos, uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero conseguir más clientes, y el otro dice, yo quiero dar una mejor imagen, y el otro dice, yo quiero aumentar las ventas y demás, cada uno está haciendo por su cuenta con términos distintos y al final no llegan a nada. Entonces, uno de los principales retos aquí sería como esa unión primero de términos, porque para empezar desde ahí ya tenemos un problema, ¿no? Y otra parte que es muy importante ya para terminar con esa parte de qué regulaciones están buscando, es esta parte de ir contra el lavado de dinero, ¿no? Y el financiamiento al terrorismo. Totalmente. Y fíjate que como que ese terror precisamente al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, yo creo que es lo que ha frenado muchísimo el tema de que se vean los criptoactivos pues como lo que realmente es. Es cierto que pues en sus primeros días los criptoactivos tenían una fama terrible, y solo tenemos que recordar el caso lamentable de Silk Road y de este chico Ross Ulbricht, que, híjoles, fue condenado, ¿qué? ¿Cuántas? Dos, tres cadenas perpetuas por crear un sitio web en el cual la gente utilizaba criptoactivos pues para vender y comprar pues cosas no muy legales, decíamoslo hasta ahí, ¿no? Desde, no sé, pornografía infantil hasta, no sé, drogas, armas,
cosas muy, muy graves, totalmente penadas por la ley. Desconozco si se atrapó a esas personas, quiero pensar que sí, pero la verdad es que Ross Ulrich ni compró ni vendió pornografía infantil, ni drogas, ni armas, y creo que ni financió el terrorismo, ni nada de esto, ni lavó dinero, pero creó el sitio web por medio del cual otras personas lo hicieron. Entonces, pues desafortunadamente lo condenan y hasta ahorita él está viendo formas de apelar, de reducir su sentencia, no lo está logrando. Y dices, bueno, las autoridades quieren proteger al consumidor, al inversionista, pero por otro lado, Sam Bankman-Fried pues estafa billones de dólares con su plataforma FTX. ¿Y qué pasa? Pues nada, hace unos días creo que salió, creo que, no estoy muy segura, bajo fianza, se echaron algunos cargos, creo que van a lanzar FTX 2.0. Entonces, y tú dices, bueno, entonces, quieren proteger al inversionista. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber seguridad jurídica, totalmente. Inclusive está en nuestra Carta Magna la seguridad jurídica. Y siendo yo abogada, si lo sabré, en México, la seguridad jurídica es una garantía que se encuentra en nuestra Carta Magna y desde luego todos tenemos derecho a ella. Pero cuando el argumento es defender al inversionista, al gran público inversionista, al ciudadano común, entonces dices, bueno, entonces están atacando empresas como Coinbase, como Binance, pero ¿qué está pasando entonces con FTX? Que robó billones de dólares y no hay para cuándo se le devuelve ese capital a las personas afectadas. Eso nunca va a pasar. Hasta el tema de M2Gox, el famoso, bueno, Mt. Gox, que viene sonando hace años, y hace ratísimo estoy oyendo que ya les van a devolver su capital. Bueno, ya les van a devolver su capital. Eso es un avance. Pero en el caso de FTX, las autoridades, y eso se lo reclamaba a Gary Gensler en alguna comparecencia en el Congreso, de que por qué dicen que están protegiendo al inversionista. Tenemos situaciones que están ocurriendo como FTX. Y no solo es esa, sino también tenemos el famoso caso de Terra Luna. Muchísima gente perdió montones de millones de dólares, gente que perdió todo su capital y otras quiebras que han habido en el ecosistema. Entonces, pues, ¿qué ha estado pasando, no? ¿Cómo se ha estado protegiendo al inversionista? Definitivamente ahí entra el tema de la seguridad jurídica, pero no necesariamente, y eso también lo escribía en ese artículo que publiqué el día de ayer, esas motivaciones, como tú bien dices, Gibran, esas motivaciones, ¿hacia dónde van? ¿Realmente se protege al inversionista? Y si es así, ¿por qué están pasando situaciones que de verdad le están afectando? ¿O hay otros intereses ahí? No lo sé y creo que no nos podríamos acabar el día tratando de especular las razones o los porqués, pero es interesante cómo, ejemplo, BlackRock, instituciones como BlackRock tratan de darle la vuelta, no se llaman así, al marco legal para obtener una respuesta de la SEC, porque sabemos que no es la primera solicitud que se ha hecho sobre un ETF de Bitcoin, de criptomonedas, bueno, de Bitcoin, y que la SEC simplemente no la contesta o la ha rechazado. Y ahorita ya no es solo BlackRock, sino por ahí creo que ARK Investment de Kerry Wood, y no recuerdo cuáles otros por ahí, que ya están así como que pensando, bueno, así como lo estamos presentando, pues no nos lo van a poder rechazar tan fácil. Y aún así la SEC está dilatando la respuesta. Entonces, definitivamente, retomando lo que dices, hay una motivación y esa motivación, tristemente, no, quizás no obedece del todo a la protección al gran público inversionista, sino a otros intereses que, como tú decías, y yo creo totalmente que también por ahí va el tema, es la protección de lo que hacen los bancos centrales. Por eso
están tan emocionados con el tema de las CBDC, Central Bank Digital Currencies, que inclusive en México una propuesta que por ahí la senadora Indira Kempis quiere hacer Bitcoin moneda de curso legal, pero por ahí comentó que el camino para lograrlo era una CBDC. Entonces yo soy de las personas que dice, que piensa, bueno, si me vas a dar una CBDC a cambio de Bitcoin moneda legal, déjalo, no quiero nada. Porque inclusive las CBDCs, bueno, ejemplo, la stablecoin que creó PayPal, por ahí mostraron el smart contract y tenía algunas funciones sobre que te podían retirar el saldo, congelar el saldo, no sé, o sea, totalmente manipulable una moneda central. Sin embargo, pues no hay que ser inocentes y hay que entender que son estas organizaciones, estos políticos, estos banqueros, como lo quieras llamar, los que hoy en día detentan el poder. Y las criptomonedas, el espíritu descentralizado, filosófico, cypherpunk, ya sabes, tú mejor que yo lo has de saber, quieren ir en contra de eso. Entonces, ya se está volviendo una lucha, quizás de David contra Goliat. Aterrizando en ello, quisiera preguntarte, ¿qué medios consideras tú que usarían los gobiernos o los bancos centrales o los políticos para imponer estas regulaciones? No olvida que me muteo. Este, sí, eso es un tema bastante denso porque tiene mucho que ver con estas motivaciones, ¿no? Justamente dentro de todas estas medidas que imponen, lo que puedes llegar a leer en algunos escritos del FMI o demás, sí hablan directamente de cómo están protegiendo y cómo lo están clasificando respecto con monedas estables, por ejemplo, porque te dicen, existen monedas estables y monedas estables mundiales, y esto ya te está hablando de que estas monedas son transfronterizas, ¿no? Entonces, para ellos ese es un gran riesgo, y lo que pretenden es, no sé si ya viste la MICA de la Unión Europea también, me parece de lo más robusto que hay hasta el momento en cuanto a regulación, y ellos sí, ellos te tienen ahí también un apartado de cómo van a clasificar todo esto de las monedas estables y monedas estables mundiales. Y también se habla de que a los pequeños inversores o a los consumidores que no tienen ese conocimiento técnico, sí se les va como a negar un poquito la entrada, en tanto que, bueno, más bien, mientras que a los que son inversionistas grandes o que tienen este conocimiento detrás, como BlackRock, no van a tener este tipo de restricciones. Entonces ya desde ahí nos podemos dar cuenta de cómo van las cosas, ¿no? O sea, no te lo dicen explícitamente, pero cuando tú te pones a leer toda la documentación que ellos lanzan, que la verdad es demasiada, y de por sí todo lo que leemos diario aquí en la comunidad, todo el tiempo está saliendo algo nuevo, todo el tiempo hay una cripto nueva, todo el tiempo hay algo, todo el día hay algo que estar discutiendo, ¿no? Y sí te explota un poquito la cabeza. Entonces, ya metiéndonos un poquito más a estos medios de aplicación o imposición de regulaciones, porque en algunos casos se va a dar la imposición de las regulaciones. En primer lugar, van a empezar a revisar las medidas que se están tomando. Y esto ya lo está haciendo la Gafi, por ejemplo, pues, y también el Fondo Monetario Internacional tienen ya como reportes en los que te están diciendo, oye, ¿qué estás haciendo tú ya en materia de regulación? Y te ponen, ¿no? ¿Sabes qué? De todas las jurisdicciones que revisamos, ellos sí están regulando en términos por ejemplo, de monedas estables. Ellos sí cuentan con regulación en términos de la travel rule y diferentes formas en las que primero van a revisar qué es lo que estás haciendo y a partir de eso van a coaccionar contra, bueno, como organismos internacionales que son, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, pues va a tener una forma bastante, mm, como, déjeme pensar en el término, por ejemplo, con países de Latinoamérica, dentro de estos paquetes de ajuste, te van a poder, incluso que comiences a hacer estas regulaciones. ¿Por qué? Porque ya te prestaron un dinero y dentro de los paquetes que te piden que cumplas para seguir obteniendo este capital o no, que no te quiten estos bienes directamente por medio de los contratos que tienen, pues va a hacer que comiences a cumplir con estas regulaciones. Y en lo que más veo que van a estar como en el futuro detrás de esto es totalmente bajo la bandera de ir en contra
de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Algo escuché de que Argentina, igual, creo que, bueno, sabemos la situación que tenemos en Argentina actualmente, es muy pues, grave la situación, y de que por ahí habían obtenido algún empréstito, algún financiamiento o algo así, pero a cambio de una regulación no muy satisfactoria o que beneficiara a los criptoactivos. Entonces, países como Venezuela y Argentina son en los que a nivel LATAM se ha visto una adopción muy grande, precisamente porque la gente busca formas de preservar el poder adquisitivo de su dinero. Y una manera de hacerlo, precisamente, son las monedas estables, las que ya conocemos, no sé, USDC, USDT, etcétera, ¿no? Entre las más DAI, inclusive entre las más conocidas en el criptomercado. Por ejemplo, el dólar en Argentina, pues se ha ido a los cielos y no sé cuántos tipos de cambios diferentes de dólar existen en Argentina. Escucho que hay el dólar blue, no sé, que el del gobierno, que el que en las calles, que no sé, o sea, si para uno es confuso, no me quiero imaginar para la gente que tiene que operarlo. Y desde luego, si el gobierno trata de manipular ese tipo de cambio, como pasó en México, de hecho, antes de la crisis de 94, que teníamos un tipo de cambio fijo, y que cuando se dejó el tipo de cambio flotante, como hoy en día, cuando se dejó flotar, pues obviamente el dólar se disparó al nivel real y no artificialmente establecido por el gobierno, pues obviamente la gente en medio de situaciones así busca proteger su poder adquisitivo. E inclusive en Venezuela, y hablando un poquito del tema de la adopción, no sé si supiste que cuando estuvo la fiebre de Axie Infinity, mucha gente jugaba Axie Infinity, que era un juego play to earn, que tú lo jugabas, tipo Pokémon, vamos a llamarlo así, y tú ganabas unas criptomonedas por jugarlo, y como en ese momento la demanda del juego era alta, pues esas criptomonedas que tú ganabas tenían un valor en centavos de dólar. Entonces, mucha gente lograba hacerse de un sueldo o un salario jugando a Axie Infinity. O sea, hasta ahí el nivel de asombro de hasta dónde podría llegar inclusive el uso de las criptomonedas, la adopción, que la gente necesita adoptar las criptomonedas. Inclusive en el caso de la guerra de Ucrania, gente que trató de dejar el país con dinero en efectivo o divisas, metales, no sé, no lo pudo hacer porque te tienes que llevar otras cosas. Pero imagina que todo tu capital lo tienes en una hardware wallet de este tamaño o en 24 palabras claves que las tienes aquí en la cabeza. Entonces, es impresionante, totalmente. Pero, en efecto, el mismo temor a el lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo es lo que está sirviendo como pretexto para algunas de estas regulaciones ser restrictivas, aunque hay estudios que demuestran que es un porcentaje mínimo el que se utiliza, o sea, de todas las transacciones de criptomonedas, es un porcentaje mínimo el que se utiliza para financiar esas actividades que dicen que es que Bitcoin es usado por rateros, criminales y demás, y los datos no demuestran o no sustentan esas afirmaciones. Por el contrario, es mayor la cantidad de transacciones o operaciones que se hacen pues legítimas, apegadas o con un fin legítimo o legal, ¿no? Y definitivamente el caso de Europa, me preguntas si lo he estado revisando, yo quedé impresionada cuando finalmente publicaron MiCA, la verdad, me impresionó que la Unión Europea pues, se haya puesto de acuerdo para impulsar una legislación, una regulación en un mismo sentido
mientras que en Estados Unidos se siguen peleando si X o Y criptomoneda es un commodity o un security. Entonces, bueno, definitivamente la regulación está yendo como que en muchísimos sentidos. Y por lo mismo, ya estamos viendo pues algunos impactos de estas regulaciones, ya sea positivos o negativos. Pues yo quisiera hacerte sobre esto la siguiente pregunta. ¿Qué impacto podemos observar o esperar ante estas medidas regulatorias? Ok, sí, también está muy buena esa pregunta. Antes de abordarla, justamente lo que comentabas en Mica, sí es impresionante el hecho de decir, ¿sabes qué? Tú, proveedor de servicio de activos virtuales, ya no vas a tener que cumplir o ver cómo vas a cumplir con 27 regulaciones que existen dentro de los estados que pertenecen a la Unión. Ahora lo va a hacer bajo una sola ley unificada, algo que van a llamar como un pasaporte. Si, y vas a tener que cumplir con ciertos requisitos de libro blanco y demás, y vas a tener que ser una persona jurídica, y bueno, todo lo que viene en la mica es muy impresionante, pero sí, va mucho por ese lado. Ahora, en cuanto a los impactos que podemos esperar o que podemos ya observar ante dichas medidas, van a ser regulaciones restrictivas que van a minar la innovación, mientras que, por ejemplo, con la MICA, lo que pretenden es incentivar la innovación y volverse punta de lanza en este tipo de servicios. En países como Estados Unidos es como de no, vamos a detener esto hasta que entendamos cómo funciona. Y mientras tú entiendes cómo funciona, esto sigue creciendo, esto se sigue yendo, ¿no? O sea, como dicen, no, muchas te va a la luna, o sea, tú estás aquí y ellos ya están hasta allá. Entonces ahí tenemos, como comentaba hace rato, tenemos este gap enorme entre las innovaciones y las regulaciones. Y eso es algo importante, ¿no? Ahora, vamos a también encontrar algo que me parece crucial y que también dio paso a que existieran las fintech, a que existieran las criptomonedas y demás, y es que se va acabando con la confianza que se tiene en estos bancos centrales, en estas entidades regulatorias del sistema tradicional financiero. Pues por eso llegan a lo que son las criptomonedas, ¿no? No tenemos, cómo decirlo, una confianza total en cómo se manejan las cosas. La gente en Argentina, como bien comentas, no pueden seguir trabajando con su moneda y tienen que buscar alternativas. Y también vamos a encontrar riesgos por falta de privacidad. También hay, por ejemplo, está muy interesante el tema de WorldCoin, en el que la gente se está ordeando, ¿no? Y también ayer en el evento en el que estaba, veía mucha gente que ya se estaba ordeando y como que te comentan muy a la ligera de que, ay, ya todo el mundo tiene tus datos, bro. Y es como de, sí, pero como que esto lo veo ya en un nivel mucho más adelante. Y si bien es cierto que ya todo el mundo tiene tus datos, si Apple ya tiene tu cara y hasta tus huellas, y Facebook ya hasta sabe cuándo tronaste con la novia o el novio, definitivamente yo creo que eso no quiere decir que le voy a dar mis datos personales a todo el mundo, porque ya todo el mundo los tiene, ¿no? O sea, no es como que ya me entraron a robar mi casa una vez, luego entonces voy a dejar abierta la puerta, porque total ya me la entraron a robar una vez. O sea, no siento que vaya por ahí. También es cierto que pues WorldCoin utiliza, si mal no estoy, tecnología, bueno, ZK Proof o Zero Knowledge Proof. Ya sabemos que es un tipo de tecnología que permite, eh, que bueno, la tecnología ZK Proof, ZK Knowledge, no, no, a ver, ojo, empezamos desde aquí, 5, 4, 3, 2. Que bueno, la tecnología ZK Proof o Zero Knowledge Proof, básicamente, pues es una tecnología que permite comprobar que tenemos una información sin proporcionar esa información. Por ejemplo, yo te pregunto, Gibran, ¿eres mayor de edad? No sé. Y yo te diría, dime tu edad, o tú no me quieres decir tu edad. Entonces, como no me quieres decir tu edad, pues simplemente, por ejemplo, sacas tu credencial de elector. No me estás diciendo tu edad, pero yo ya sé que tienes que ser mayor de edad porque tienes tu credencial para votar.
Básicamente eso es la tecnología 7K. Muy interesante. Lo cual no significa, como yo les decía, que yo le tenga que dar mi información pues a todo mundo. O sea, no es definitivamente la idea, pero creo que es una tecnología que es nueva y que tiene pues definitivamente mayor nivel de seguridad, creo yo, y que podría en un futuro ser perfeccionable. Aunque ya he estado escuchando últimamente que hubo por ahí algunos temas de privacidad con la misma, pero yo creo que se puede mejorar. O sea, creo que puede servir como base para otros sistemas que requieran, como se llamaría proof of humanity o prueba de humanidad, de que, sí, sí es Karen y no es un bot o una persona que se hace pasar por Karen. Entonces, definitivamente son tecnologías que se pueden mejorar, perfeccionables, igual que la tecnología de las criptomonedas. Y como tú bien decías, eso me encantó que lo dijiste, la norma está aquí, la innovación está aquí. Entonces no puede ser que porque la norma está aquí digamos, bueno, pues la innovación va a tener que esperar porque la norma no ha llegado hasta ahí. O sea, no puede pasar eso. La norma, yo siempre he dicho que el derecho tiene que estar a la vanguardia. O sea, la norma tiene que regular esa innovación, pero no sobre pretexto de eso quedarnos atrás como está pasando en Estados Unidos, que bien lo dijeron algunos congresistas, se lo dijeron a Gary Gensler, que la actitud que está tomando la SEC está pateando offshore muchísimas empresas, muchísimo desarrollo y muchísima innovación de la cual, y eso es lo que les pesa, siento yo, Estados Unidos no va a ser punta de lanza y que esa punta de lanza va a estar en otro continente. Sí, justamente el decir, ¿sabes qué? Y que la SEC esté minando esta innovación y que también o sea, no permiten que las personas accedan a ese tipo de activos ni nada por el estilo, mientras que es que en Europa lo están incentivando. Y por ejemplo, en el caso de México, mm, los proyectos que se lleguen a realizar van a tener esta ventaja frente a la norma, ¿no? ¿Sabes qué? Tú quieres innovar en esto, a lo mejor sí hay un campo muy gris en lo que puedes o no puedes hacer y te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer esto, pero sabemos que, así como lo hizo BlackRock, vamos a poder tomar estos vacíos o estos grises que existen en la ley y poder decir, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo aún no está regulado como tal o no hay una ley que me diga explícitamente que no lo puedo hacer, ¿no? Y ya solamente vamos a tener que tener cuidado más adelante cuando se regule, porque como proyecto puedes incurrir en costos que ya no te van a permitir continuar con tu operación, porque a lo mejor tú empezaste haciendo algo que no estaba prohibido, pero una vez que lo comienzan a regular, pueden acabar contigo. Totalmente. Y fíjate que esto que estamos platicando me lleva a hacerte una pregunta más al respecto. Ok, ya hablamos es que siempre son el tema de conversación China. Ya sabemos que como ya es broma en el argot, China prohíbe una vez al año cualquier cosa relacionada a criptomonedas. Europa con Mica, que ya se volvió punta de lanza en el tema. Para mí ya es punta de lanza en la regulación, que es la primera región en el mundo, creo yo, que lanza una regulación tan robusta. El Salvador, El Salvador, si bien fueron los primeros, únicamente tiene una regulación muy distinguible de Bitcoin como moneda de curso legal. Y algunos otros países de Latinoamérica, por ejemplo Bolivia, que está prohibido, no es de extrañarse el régimen que vive los bolivianos. Pero ¿qué de México? ¿Qué está pasando en México? En México el tema está muy interesante, o sea, ya había dicho yo esto, la ley FinTech pues no aborda el tema de los criptoactivos directamente, ¿no? Está más enfocada en los servicios financieros digitales, pero en estos servicios financieros digitales no tienen que estar forzosamente sobre la plataforma de blockchain, ¿no? O sea, estos archivos de texto, estos activos digitales que te pueden estar ofreciendo y que fue con lo que yo comencé saliendo de la carrera de economía, son activos como el dinero que puedes mover con BBVA. BBVA fue de los primeros
bancos que no quiso ir contra la innovación tecnológica en las finanzas. Y entonces por eso se volvió una de las puntas de lanza en cuanto a innovación tecnológica para ofrecerte servicios financieros, pero no tienen nada que esté basado en blockchain. Entonces no entran, por así decirlo, dentro de esta regulación y los proyectos que hay y demás. Cuando tú quieres hablar de criptoactivos, al menos todavía el año pasado, está muy tricky todo ese tema fiscal con los criptos, ¿no? Y recientemente, me parece que fue en marzo de este año, sale la NIF C22, que habla específicamente ya de lo que son las criptomonedas. Y más que nada te define lo que son los activos virtuales como un activo digital basado en código encriptado de forma electrónica y que estos se van a utilizar como medio de pago, como medio de intercambio o para la venta, ¿no? Mientras que, por ejemplo, estos entes reguladores como bancos centrales y demás están considerando apenas el tratamiento que se les va a dar, ya hay en materia fiscal algo que se puede hacer. Y también me parece que había un tope ya de la cantidad de ganancias que vas a poder obtener de criptoactivos y que a partir de ese tope de ganancias llevas a tener que empezar a pagar impuestos, ¿no? Entonces, en México a lo mejor no hay una ley como tal para empezar a innovar en ese sentido y en la que tienen mucho campo de acción los nuevos proyectos que salgan, pero en cuanto a la especulación con criptoactivos, ahí sí ya tenemos un techo nosotros. Y fíjate que también, abonando a lo que nos estás platicando ahorita, ¿en qué año fue? 2021, si mal no estoy. Por ahí, Prodecon, Procuraduría de Defensa del Contribuyente, lanzó una recomendación de cómo se deberían de pagar los impuestos en criptoactivos. Y como abogada, como inversionista y como contribuyente lo leí y me fui de espaldas, porque básicamente te están grabando bueno, pretenden que se grabe que se pague impuestos sobre la compra y venta de criptoactivos, pero nada más la compra y venta. O sea, nadie te habló de tu NFT o de poner no sé qué en staking o de hacer, no sé, en Binance, poner alguna inversión en Liquidity Pool o no sé si haces trading, bueno, quizás en compra-venta o si Bitso te da el rendimiento porque lo dejaste ahí, compraste dólares o si hiciste arbitraje, whatever. O sea, solo te dice compra y venta. Y que lo más parecido que podemos decir que es un criptoactivo si tratamos de introducirlo en nuestro marco legal son los bienes muebles, o sea, como si fuera un carro, por ejemplo, ¿no? O herramientas o algo así. Entonces yo lo estuve leyendo y básicamente te dice que, por ejemplo, se tiene que hacer una factura. ¿Yo quién te hace factura por comprar Bitcoin? Nadie. O sea, muchas cosas que son totalmente, perdón, irreales o que no se pueden, que no se hacen en la práctica. Y me quedo pensando, híjoles, y entonces básicamente al contribuyente le están diciendo, pues tú hazle como quieras, pero pues tú págame mi impuesto. O sea, el Estado no te va a decir, bueno, no te he dicho exactamente cómo pagar mis impuestos por ello, no me lo pagues, no te preocupes, obviamente eso no va a pasar. Eso por el lado fiscal, que es lo que a muchísimas personas les preocupa. Tengo que cambiar, bueno, pero me lo han preguntado, o sea, me lo han preguntado, tengo que cambiar mi régimen para invertir en criptomonedas, tengo que hacer algo para invertir en criptomonedas, tengo que contratar un contador para invertir en criptomonedas, y cómo voy a pagarlo, y cuánto voy a pagar, y es el 35%, etcétera. O sea, la gente no tiene ni idea. Y ya ni hablemos si hay alguna regulación o no sobre la inversión en criptomonedas, eso es punto y aparte. Y por otro lado, en el mes de, aquí justo lo estaba viendo, en junio de 2023 entra en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y una de las cosas que llama la atención es que ya podemos encontrar en este código la definición del concepto cadena de bloques. Por ahí también
me parece que ya estaba el concepto, de hecho lo estoy revisando, el concepto de cadena de bloques, que sirve, por ejemplo, para temas probatorios. Sí, a ver, estoy tratando de encontrar el artículo. De hecho, también está la definición ya de metaverso. Interesante. Básicamente el artículo 348, a modo de resumen, nos dice que se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos, digitales, en una cadena de bloques o en cualquier tecnología. O sea que información que se encuentra en una cadena de bloques es probatoria y por ahí leí que hace prueba plena, salvo que se demuestre que esta cadena de bloques ha sido alterada, lo cual sabemos que pues por las características de la blockchain, de su trazabilidad, su inalterabilidad, bueno, pues ya es cosa un poquito más complicada, sobre todo una blockchain pública, ¿no? Pero blockchain privada y eso es otro tema. Entonces, vemos que en nuestro país, bueno, y obviamente el tema de la ley FinTech, que ya lo platicaste, que define que es un activo virtual, que dice que, y como bien dices, se queda corta para regular el tema ya de las criptomonedas o de los criptoactivos, y más aún de los exchange, como que solo se limita en efecto a las plataformas fintech que pues ya fintech, perdón, que conocemos, como por ejemplo se me viene a la cabeza Prestadero, Yo Te Presto, Afluenta, Dupla, que muchas de estas ya están reguladas, ya tienen autorización por parte de la fintech, varias forman parte de la FICO, si mal no estoy. Pero bueno, los exchanges están fuera de eso y los criptoactivos, los activos virtuales, que no criptoactivos, activos virtuales, pues ahí se mencionan. Pero fuera de estos casos que tú comentabas y estos este par que yo les comenté, pues realmente la regulación en México pues todavía está en una etapa muy temprana y eso ocasiona que todavía haya gente que tenga muchas dudas sobre en qué o cómo podría invertir su capital. Todavía me sigue llegando la misma pregunta de, oye, pero invertir en Bitcoin está garantizado. Yo, ¿garantizado cómo? ¿Tú dices respaldado por algo, no? O si algo sale mal, no, si el exchange me roba o no sé qué, o si, ya ni siquiera es que el exchange falle, ¿no? Sino que si Bitcoin se desploma o algo así, ¿quién me protege? O peor aún, si te roban tus llaves privadas, que eso es típico, te las robó alguien en internet. ¿Y dónde es esa persona? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? ¿Cómo la contactaste? ¿En qué red social? ¿Es una persona de carne y hueso? ¿Es un bot? ¿Quién sabe, no? Entonces, nos enfrentamos a un reto muy, muy grande. En eso estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas, en lo que hemos comentado. Pero definitivamente, yo creo que se puede hacer más o se debería hacer más, por lo menos en México y más aún en otros países. No sé cómo tú veas este tema de áreas de oportunidad en México. Que sí, eso está bastante bueno. Aquí hay algo muy importante que lo relacioné con un tema que siempre se critica en economía y es el tema de, ok, sí, en las criptomonedas hay alta volatilidad y quién te respalda y demás, pero en el sistema tradicional no nos tenemos que ir tan lejos. Estados Unidos está en un momento difícil en inflación y, y mucho tiene que ver con este problema que hubo con este banco, el Silicon Valley Bank. Y dices, ok, está tratando de regular el sistema, bueno, todo este crypto market, porque es volátil y porque es nuevo y porque está en una tecnología distinta y todas las razones que me quieras dar. ¿Y qué está pasando con tu sistema tradicional? ¿No? Porque en tu sistema tradicional también tienes muchos de estos problemas y muchos de estos problemas ni siquiera te estás cerca de resolverlos, ¿no? O sea, ese es un tema bastante fuerte porque en esta institución reguladora en la que estoy trabajando en este momento, ese es mi choque principal con ellos, ¿no? Dicen, es que Bitcoin no es seguro, que yo así de, y pues, y tus activos financieros que trabajas aquí, sí, o sea, a lo mejor si hay, por ejemplo,
una Comisión Nacional Bancaria de Valores, un IPAP y demás que llegan a proteger cierta parte de mis fondos. Por ejemplo, se me ocurre ahorita que mencionabas algunas instituciones fintech, en algunas en las que yo me meto demasiado es Finsus, por ejemplo, es una SOFIPO y estás protegido, me parece, creo que hasta por 180,000 pesos. O 25 sea, si mil, eres una persona... 25 mil UDIs. 25 mil Ah, ok, UDIs. sí, sí, 25,000 UDIs. Ok, sí. Y entonces dices, ya cuando estás hablando de estos términos, hay mucha oportunidad, pero también esas oportunidades que existen para criptos es algo que existe o que tendría que haber para el sistema tradicional. O sea, no es algo en el que sea exclusivo de que tu sistema tradicional es tan seguro que la gente no tiene por qué voltear a ver los criptos, ¿no? Totalmente, eso es súper debatible, bien lo dijiste, o sea, no es que el sistema tradicional, uy, qué padre, de hecho veía, pero es que verás que veía la gráfica, ¿cuál fue? Silver Bank, creo que fue, o Silicon Valley Bank, uno de los dos, eh, que vi la gráfica y decía modo de jocoso. Y en esta gráfica, es una gráfica que va así en picada. Decía, en esta gráfica vemos la shitcoin. Ah, no, espera, es Silicon Valley Bank. Entonces, cosas que tú dices, bueno, el esquema tradicional o las inversiones tradicionales tampoco es que sean así, no inventes, súper seguras. Ya vemos que en el caso de estos bancos, de estos credit events, como algunos economistas les gusta llamarlos, pues ahí tuvo que entrar al rescate el papá gobierno para inyectar liquidez en medio de una crisis inflacionaria, donde lo último que necesitamos es liquidez. Pero bueno, es eso y deja quebrar al banco y vas a tener un montón de personas perdiendo los ahorros de su vida. Por ahí creo que comentaba la artista Sharon Stone, que tenía como que el 40-60% de su capital creo que en Silvergate o en Silicon Valley Bank. O sea, imagínate. O sea, ¿y quién? Y tienen su IPAP, similar a su IPAP, pero creo que solo los cubre hasta $250,000. Y si son individuos de alto patrimonio, $250,000 se ríen y se carcajean, es una nada. Entonces, tampoco es que el sistema tradicional es de que, uy, qué padre, nosotros, pues estos que nos van a venir a contar, porque son súper riesgosos. Bueno, o sea, creo que, o sea, me es un poquito jocosa la situación, ¿no? Porque nos ha demostrado que no es así y hemos visto fallas del sistema tremendas. El caso de GameStop, que hasta van a hacer una película, va a salir creo que este año o el otro. Precisamente cuando fui a ver Barbie, salió el tráiler de la película de GameStop y obviamente te habla de una falla del sistema, de una manipulación del mercado, que hay gente que dice que eso fue espontáneo, pero muchas personas dicen que los que impulsaron el short squeeze era gente con ciertos intereses. Entonces tú dices, bueno, el sistema tradicional pues sí está padre, pero tampoco es que sea un dechado de virtudes. Que yo sí creo que el ecosistema cripto le puede aprender cosas al sistema tradicional, pero tampoco es satanizar el ecosistema cripto porque no es el sistema tradicional. Yo tengo muchísimos conocidos que invierten en bolsa de valores y en la bolsa de valores, pero Bitcoin y cripto y Ether te dicen no, porque es una apuesta, es un casino, es esto, es lo otro, y es que no está regulado, y es que quién lo respalda, y es que, bueno, o sea, pues tampoco, como yo les diría, como dicen como dicen en el PSOE, pues es que el sistema tradicional tampoco canta malas rancheras, ¿no? También tiene sus bemoles y yo creo que eso también hay que ser justos en identificarlos, pero tampoco es irnos al otro extremo de que no, cripto descentralizado, ¿para qué queremos regulación? No, eso no nos sirve aquí porque aquí que cada quien haga, haga lo que guste, lo que quiera, como quiera, y como yo siempre he dicho, nadie quiere la regulación y todos amamos la descentralización hasta que nos hackean nuestra wallet. Entonces, pues ahí ya la cosa cambia bastante. Pero bueno, pues Gibran, ya llevamos casi una hora platicando. Se fue rapidísimo el tiempo.
quisieras, bueno, ya vamos a ir cerrando, no sé si quisieras comentar algo sobre lo que yo dije o comentar algo en general sobre todo lo que hemos platicado el día de hoy a modo de conclusión. Ok, pues fue una plática bastante interesante, me gustó bastante. Aquí nos podríamos llevar toda la noche hablando de muchos pormenores. Cada regulación o cada regulación general que mencioné puede tener mucho detrás. Lo que les puedo decir es que sí está bueno que revisen estos informes que se avientan estos organismos internacionales y que estén muy pendientes de todas las noticias que salen en su país. Y si no saben dónde salen estas noticias, estén al pendiente de, por ejemplo, lo que sale en Banco de México. Banco de México va a tener tiene muchos comunicados al respecto. Y aunque su postura de momento es no, no me meto directamente con las criptomonedas, sí tratan mucho como de educarse y de educar a los demás sobre qué es lo que va a suceder en este momento con las criptomonedas. Y pues nada, o sea, yo estoy muy feliz de haber compartido contigo, Karen, y con el resto de la comunidad este tema. No, al contrario, Yoran, muchísimas gracias a ti. Y en efecto, quisiera cerrar con eso que estás diciendo, el tema de la educación. Yo creo que independientemente de si somos fans de los criptoactivos o no, o somos fans del sistema tradicional o no, yo en lo personal, yo amo los criptoactivos. Y tengo, como yo digo, no solo hablo de los criptoactivos, sino tengo skin in the game en los criptoactivos. O sea, una muy buena parte de mi portafolio líquido de inversión está en criptoactivos. Y una buena parte es en el sistema tradicional. Yo creo que el sistema tradicional tiene sus ventajas, tiene sus características, cosas buenas, igual criptoactivos lo tiene, cosas muy, muy buenas, por los cuales a mí me gustan. Pero independientemente de lo que escojamos invertir, recuerden que esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo. Ni Gibran ni yo venimos aquí para decirles, pues esto así se debería hacer y ustedes metan su dinero acá. No, no es la idea, amigos y amigas, sino que más bien queremos, o la finalidad de de las mesas redondas es que investiguemos y estudiemos, con la finalidad de que sepamos muy, muy bien en lo que estamos colocando en nuestro capital, porque créanme que nadie mejor que nosotros mismos vamos a proteger nuestro capital. Ni los influencers, ni los inversionistas, ni los traders super ultra mega profesionales que hacen un 1000X, nadie, más que nosotros mismos investigando, estudiando y desde luego haciéndolo de fuentes pues confiables como es aquí, como somos aquí en Nación Bangles. Pues bueno, Gibran, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Fue un placer enorme. Te agradezco todo el conocimiento que compartiste con nosotros. La verdad, yo aprendí muchísimo de esta plática. Y pues bueno, si alguien quisiera formar parte de la mesa legal en futuras ediciones, no duden en levantar la mano en el grupo de Telegram de Nación Bangles. Créanme que ahí nos dará muchísimo gusto leerlos y tenerlos en este espacio con nosotros. Y pues bueno, sin nada más que decir, Gibran, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación y nos vemos en una próxima edición de la Mesa Legal. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bye.